Gloria a Dios. ¿Estamos todos aquí, hermanos? Todos. Todos vienen afuera, todavía faltan bancas vacías aquí. Gloria a Dios. Vámonos poniendo de pie, hermanos, para comenzar. Todavía faltan más, hay bancas, muchas bancas vacías. Y ese rato estaba lleno ahí. Sí, Señor Jesús, te adoramos. Gloria a Dios. Fuiste a la
Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Mi corazón en mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabo. Dile, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo. Y todo tiempo te alabaré. Díselo al Señor. En todo tiempo. Y todo tiempo te adora. Dile, te alabaré. Alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos en esta tarde, Jesús. Tú eres la roca eterna de nosotros, Señor Jesús. Aleluya. Es la roca firme. Aleluya. Esa roca hermosa. Aleluya, Cristo. Lo confesamos en esta tarde. Amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eres justo y fiel, tu promesa siempre es roca eterna. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra.
roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti, oh Rey. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección. Dificultades, escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuela todo mi dolor. Tienes fuerzas en ti perderme, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, mi prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti. Mi confianza, oh Rey. Mi confianza siempre en ti, oh Rey. Mi confianza siempre en ti, oh Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Podemos venir delante de ti y decir, Señor, tú eres nuestro sanador. Aleluya. Somos victoriosos porque Cristo está en nosotros. El Padre está en nosotros. Aleluya. We love you, Lord. Aleluya. Y no daremos gloria a nadie más, solo a ti, Señor. Solo a ti. Aleluya. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga salvo soy. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga salvo y no daremos gloria a nadie más. No daré gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy salvo, soy libre en Jesús. Mañana que la cruz que ya venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy salvo, soy libre en Jesús. Mañana que la cruz que ya venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste la cruz, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga salvo soy. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga salvo soy. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido
Venimos delante de ti en esta tarde, Señor, queriendo declarar con nuestros labios que Dios ha sido bueno. Gracias, Señor Jesús, porque en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, Señor, podemos decir que, Señor, ha sido disfrutable en estos tiempos, Señor. Es tan hermoso como tú te revelas a cada uno aquí, Señor. Y por eso decimos, Señor, Dios ha sido Ha sido bueno. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices que Él ha sido bueno contigo? Dios ha sido bueno. Señor Jesús, su bondad me alcanzó y su amor nos rescató. Su amor me rescató y su gracia nos salva. Su gracia me por eso
necesitando ser expresado aquí, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande. Podríamos decir que, Señor, tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Cuán grande es nuestro Dios, haciéndose pequeñito para entrar en nosotros y ser todo ese Dios todo inclusivo, Señor. Tú eres un Dios grande. And you are so beautiful, Lord. Thank you for your mercies are good every day. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero el León, Cordero. Cuán grande
es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Una vez más. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos los verán. Cuán grande es Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Tú eres grande y excelso, Señor. En ti consiste todo, tú que sostienes, Señor. Probablemente, Señor, habrá alguien aquí, Señor, que no se ha dejado meter, dejar que tú entras, que ellos puedan serse uno contigo y, Señor, que disfruten tu presencia. Que realmente, Señor, esta oportunidad de recibir de tu palabra ha sido tan delicioso, Señor. Tal vez demasiado para unos y para mí. Yo te doy gracias, Señor. Pero en todo, Señor, lo que tú permites, Señor, bendeciré tu nombre en todo tiempo, Señor. I will bless your name. I will bless you in all time and at all times. In any time. Te bendeciré en todo, Señor Jesús. En las buenas y en las malas, Señor, te bendeciré. Porque tú eres bueno. No hay nada en bueno, solo tú, Señor. Aleluya. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mi ayer,
como tu Señor. Oh, adora a tu Señor. Dile lo que Él es para ti. Bendice al Señor con tus labios. Bendícelo con tus labios. Él te creó para que le bendicieras a Él. Bendícelo a Él. Lord Jesus, Maker of heaven and hell. Por siempre, te bendeciré, por siempre. ¿Por qué no levantas tus manos y dile te bendeciré por siempre, Señor? Levanta tus manos. Dile te bendeciré por siempre. Por siempre te bendeciré. Te bendeciré. Por siempre. Por siempre. Sí, Señor. Queremos bendecirte por siempre, Jesús. Queremos bendecirte por siempre. Por siempre. Por siempre. Te bendeciré. Te bendeciré. Por siempre. Por siempre. Te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. Te bendecimos por siempre, Señor. Y en esta tarde te bendecimos como iglesia, como tu pueblo escogido, Señor Jesús. Gracias, porque tú eres merecedor, Señor, de que te adoremos, de que te exaltemos, porque solo tú eres digno, Jesús. Vamos a pasar a nuestro hermano Carrillo, hermanos. ¿Podemos sentarnos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. God bless you, my friend. Échala toda. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, pues ya en estos momentos entramos a la recta final. Ya solo les voy a hablar un poquito respecto a lo que es el Hijo. Ya empezamos, y luego el Espíritu, y así cubrimos, por lo menos en el seminario, cubrimos 4 señales: la casa del Padre, el Hijo yendo y viniendo, la verdad, el camino, la verdad y la vida, y la Trinidad. Esas 4 señales. Acuérdense de que del capítulo 14 al 17, ¿cuántas señales son? 10. Y solo apenas estamos ahorita en la 4ª. Pero es que como es tan amplio, es tanto lo que tenemos que aprender, que no podemos cubrirlo solamente en un seminario, sino que van a tener que estar ustedes estudiando durante estos 6 meses o un año, ¿verdad? Yo me tardo un año para volver a regresar al seminario. Y siempre pues hemos estado en el fin de año con las parejas, y yo creo que lo van a hacer siempre este año, ¿verdad? Sí lo van a hacer, hermano Valdés. ¿Todavía tiene deseos de celebrar matrimonio? Aleluya.
Muy bien, entonces en su página 225 ya entendimos bonito cómo es que el Padre funciona, ¿verdad? La fuente. O sea que cuando hablamos del Padre siempre piensen en la fuente. O sea que Él así se llama Padre porque es la fuente. No vayan a creer que por otra cosa. Él se llama Padre porque es la fuente. Amén. O sea que cuando se trata de Dios como Padre, sencillamente quiere decir, soy la fuente. Amén. Entonces, como el papá de la casa, ¿verdad? Él es la fuente de todo. La fuente de todo. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos del Hijo, dijimos que Él es la expresión, o sea que es el que lleva a cabo. Cuando Dios se revela a nosotros como Hijo, es el que lleva a cabo. Viene con el Padre. Estamos repasando. Tabernaculiza entre nosotros. Él es el primer tabernáculo. O sea que noten que la revelación de la palabra de Dios es que Dios buscó una expresión humana. O sea, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea que Él hablaba de muchas maneras, pero la forma final en la Biblia que Él habla es por medio del Hijo. O sea que se encarnó la palabra. Entonces cuando Él estuvo aquí, Él era el tabernáculo. Por eso Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Amén. Pero hay otra cosa que tenemos que entender. Vamos a Juan 5:43. Juan 5:43. Miren cómo dice ahí, yo he venido en nombre de mi Padre. Noten que no solamente traía al Padre, sino que venía en el nombre del Padre. Ahora, noten por favor qué quiere decir eso. Yo, dice, he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su nombre, a ese recibiréis. Pero, ¿qué significa venir en el nombre del Padre? O sea que usted le puede decir Padre. O sea que Él dice, mira, yo vengo en el nombre de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. O sea, yo vengo con ese nombre. Yo me llamo Padre también. O sea que no vayan a creer que Él solo se llama Hijo. Él también se llama Padre. Es lo que dice, mire, yo he venido en nombre de mi Padre. Vamos a Isaías 9:6, miren. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué más? Dios. Fíjese, Padre eterno, el niño. O sea que eso todavía nos certifica más lo que estamos hablando. O sea que cuando está profetizado dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo me llamo Padre eterno. Nosotros no tenemos que tener miedo de llamarle a Jesús Padre eterno. O sea que cuando usted dice Padre eterno, está hablando con Jesús, está hablando con la fuente y está hablando con el Espíritu. Padre eterno. Entonces el Hijo no solo vino con el Padre, sino también en el nombre del Padre. Esto indica que Él vino como el Padre. De verdad, Él vino como el Padre.
Así que Él, como el Hijo dado a nosotros, es llamado el Padre. Pero hay otra cosa más, que Él coexiste y es coexistente y coinherente. Hermano, esto solo lo enseñaban antes en el seminario, pero Dios no quiere que usted tenga que ir a un seminario para entenderlo a Él. Mejor le manda la palabra a su casa. Servicio a domicilio. Él dice que Él es coinherente y coexistente. ¿Qué quiere decir eso? El Hijo no solo coexiste con el Padre, coexistir es existir al mismo tiempo. Y coinherente quiere decir que se contiene el uno con el otro. El Padre contiene al Hijo y el Hijo contiene al Padre. Entonces Dios es coexistente y coinherente. Dicho en otras palabras, la coinherencia es que Dios Padre está en el Hijo y Dios el Hijo está en el Dios Padre. Tenemos una palabra concerniente a la coinherencia. Juan 14:10. Juan 14:10. Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, veamos pues claramente que aunque Él es enviado, Él es Dios. Eso es lo que Él nos quiere dar a entender. Por siglos de siglos la gente no ha entendido lo que nosotros estamos estudiando hoy. Siglos de siglos. Imagínense, han pasado siglos y siglos y siglos y la gente peleando por doctrinas, diciendo no, no es así, no, no es así, y nosotros tranquilos aquí recibiendo la revelación divina, recibiendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No solo habla, sino que hace las obras. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos el morar mutuo del Padre y del Hijo. Ahora usted va a ir entendiendo por qué el Padre y el Hijo son uno, es el mismo. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, pero el Padre es el enviador y el Hijo es el enviado. Pero ahí van a ver, todavía faltan, ahí van a ver que hay cosas que Él las dice para que uno no tenga duda absolutamente de nada de lo que Él nos está revelando. La Biblia no solo dice que el Hijo y el Padre están el uno con el otro, sino que también revela al Hijo y al Padre morando uno dentro del otro. Juan 17:21. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, eso ya saben que hablamos un poquito de que el Señor oró para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. O sea que se dan cuenta que ahí nos habla de la coinherencia. Dice, oh Padre, como tú, oh Padre, en mí. O sea que Él tenía al Padre en Él y Él estaba en el Padre. Eso se llama coinherencia. El uno está contenido en el otro. Es la revelación pura de la palabra de Dios. El Señor dice, tú estás en mí y yo estoy en ti. Entonces el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Es fácil ver el asunto de coexistencia, ¿verdad? Pero es más difícil entender la coinherencia, porque la coinherencia del Hijo y el Padre significa que ellos existen juntos, que existen al mismo tiempo. La coinherencia del Hijo y el Padre significa que el Hijo está contenido en el Padre y que el Padre está contenido en el Hijo. Por causa de esa coinherencia, el Padre y el Hijo podemos decir que ellos son 2-1, 2-1. Cuando hablamos de 3-1, 2-1, ese número no está en las matemáticas de nosotros, pero está en las matemáticas celestiales. O sea que nosotros sabemos lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el Señor habla de otra manera. Él dice 2-1, 3-1, 2-1, 3-1. El Señor dice, el Hijo y el Padre uno son, entonces son 2-1. Padre, Hijo y Espíritu uno son 3-1.
Entonces, esa es la revelación de la Biblia. Muy bien, entonces, otro puntito más, el Hijo y el Padre siendo uno, así que el Hijo es el Padre. El Hijo y el Padre siendo uno, así que el Hijo es el Padre también. El Hijo y el Padre son uno. Vamos a ver Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. José y Gilberto, uno somos. José, Gilberto, uno. Yo y el Padre, uno somos. Si ustedes quieren experimentarme como Padre, yo soy el Padre. Si me quieren experimentar como el Hijo, yo soy el Hijo. Si me quieren experimentar como el Espíritu, yo soy el Espíritu. Entonces noten pues que la Trinidad de Dios no es para doctrina, es para experimentarla. O sea, yo he venido para que tengan vida, para que lo experimenten. ¿Quieres experimentar al Padre? Él es la fuente. Toda dádiva y todo don perfecto vienen del Padre de las luces. Él es el que te da todo lo que tú necesitas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí está la fuente. En Él no hay sombra de variación. Él es tu creador, Él es tu redentor, Él es tu hacedor. Amén. Ahora, si quieres disfrutarlo como el Hijo, Él está en ti y tiene todas los atributos divinos para ser expresados a través de tus virtudes humanas. Entonces, el Hijo y el Padre siendo uno, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Por causa de que el Hijo y el Padre son uno, el Hijo es llamado el Padre. De acuerdo a Isaías 9:6 lo leímos, el Hijo dado a nosotros es llamado el Padre eterno, así que Él es el Padre. Hay un número de versículos en el Nuevo Testamento que indican que el Hijo y el Padre son uno. Leamos otro, Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Ya ahí nos dan un poquito más de cátedra. Ahí hay más enseñanza. Mire, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué? La vida eterna. Él es usado cuando se refiere a ambos, al Hijo y al Padre. Van a ver por qué. Y esta es la promesa que Él, pero miren pues cómo esos versículos revelan que Él es el Padre y el Hijo. Dice, y esta es la promesa que Él nos ha hecho. ¿Quién Él? El Hijo y el Padre, porque miren el versículo anterior. ¿Cómo dice? El versículo anterior. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Siguiente versículo, ese nosotros somos uno. En el siguiente versículo dice, decía, y sigue diciendo, y a ver si dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. Entonces esto indica que el Padre y el Hijo son uno. Vemos el mismo principio en Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28, el mismo principio. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Amén. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En este versículo el pronombre Él se refiere a Cristo el Hijo en su venida, junto con la cláusula que precede, permaneced en Él, la cual es una repetición de Primera Juan 2:27. Primera Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced
en Él. Y si uno sigue leyendo, mire 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero si leemos bien despacito todo el contexto, para que sean uno como tú y yo. Ese uno, tú y yo, se llama Él en todo ese contexto. Amén. Otro punto, viviendo por causa del Padre. Juan 6:57. Juan 6:57. Viviendo por causa, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Aleluya. Entonces el Padre es la causa del vivir del Hijo. Sin el Padre, el Hijo no tiene manera de vivir. Ese versículo es también una indicación más avanzada de que el Hijo y el Padre son uno. Otro punto más, trabajando con el Padre, Juan 14:10. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces, aquí vemos que el Hijo habla y el Padre labora. El Hijo habla y el Padre labora. El hablar del Hijo es el trabajar del Padre. Amén. En Juan 5 el Señor también revela que el Padre trabaja. Versículo 17. Juan 5:17. Revela que el Padre trabaja. El Hijo habla y cuando el Hijo está hablando, el Padre está trabajando. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. En el versículo 19, miren lo que dice, ahí mismo el 19. Respondió entonces Jesús, les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Todos esos versículos, hermano, es para que nosotros no nos confundamos, que el Padre y el Hijo son uno, que el Padre y el Hijo son uno, y lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, y lo que el Hijo hace, lo está haciendo el Padre. Que nos sirvan estos versículos para que nadie nos engañe con sutilezas de hombre o con enseñanzas humanas respecto a la triunidad de Dios. Amén. Ahora, trabajando en el nombre del Padre, vamos a Juan 10:25. Juan 10:25. Él trabajó en el nombre del Padre. Juan 10. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea que Él trabajó en nombre del Padre. Las obras que yo hago, dijo, es mi Padre haciéndolas, por tanto yo trabajo en nombre de mi Padre. 10:30. 10:30. Yo y el Padre uno somos, otra vez. Otro punto, haciendo la voluntad del Padre, Juan 5:30. Haciendo la voluntad del Padre, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios, porque Él hizo la voluntad del Padre. Pero también Él hablaba la palabra del Padre. Vamos a Juan 14:24. Juan 14:24. Él hablaba la palabra del Padre. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Entonces, Él cada cosita quiere que la entendamos. Él dice: yo hago esto, es mi Padre haciéndolo. Yo hablo, es mi Padre hablando. Ahora Él buscaba la gloria del Padre. Juan 7:18. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. O sea, Él buscaba siempre la gloria del Padre. Hablaba por el Padre y hablaba lo que el Padre dice, y siempre se percató de estar diciendo: oigan, lo que yo digo lo dice el Padre, lo dice el Padre. Entonces es maravilloso porque Él como hijo, se dan cuenta que se sujeta al Padre como hijo, ¿verdad? Pero Él es Dios. O sea que Dios mismo nos enseña la sujeción, porque dice: si Dios siendo Dios se sujeta, ¿cuánto más nosotros que somos criaturas?
Amén. Buscó la gloria de Dios, expresó a Dios. Juan 14:7. Él expresó a Dios. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahora hay otra cosa más profunda. Envía el Espíritu, fíjense pues, envía el Espíritu de con el Padre. Porque en un versículo dice que el Padre enviaría el Espíritu, y en otro dice que Él lo enviaría para mostrarnos otra vez que Él y el Padre uno son. Por ejemplo, veamos en Juan 14, vamos a ver, Juan 14, 26, ¿cómo dice? Pero vamos a ver también Juan 14, 26, porque yo me acuerdo que es 14, 26 y 15, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre, mire cómo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora en 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré de con el Padre. Entonces otra vez la palabra, se dan cuenta que dice las dos cosas para que uno sepa que Él es el Padre y Él es el Hijo. Porque dice que el Padre enviará el Espíritu y ahora dice que Él lo enviará. Entonces, ¿quién lo envía? ¿El Padre o el Hijo? Los dos. Y está todo escrito en la Biblia, hermano, para que uno lo estudie y no se confunda. Pero hay muchos que solo agarran un versículo y luego ignoran el otro. Y al ignorar los versículos, entonces ya no hay un balance. La palabra balanceada es Juan 14, 26 y Juan 15, 26. Que Él es el Padre, porque está comprobado con muchos versículos. Él es el que manda el Espíritu. Pero como Él es el Hijo, lo manda con el Padre, porque Él respeta siempre al Padre. Hay un orden divino ahí en la palabra tan precioso. Amén. Y por eso Él es el que nos da el Espíritu. Pero también dice otro punto: viniendo a ser el Espíritu a través de la muerte y resurrección. Ya lo estudiamos. El Señor viene a ser el Espíritu a través de la muerte y resurrección, y también mora con nosotros como el Espíritu con el Padre. Amén. Así que ya comprobamos que el Padre es la fuente, que el Hijo es el enviado, pero que el Hijo tiene los mismos atributos que el Padre. Amén. Por último, el Espíritu, ya con esto terminamos. Página 229. Por lo menos por hoy con esto terminamos. El Espíritu. Porque muchos creen que solo tienen el Espíritu Santo. Ya ven que hay veces que hasta de moda se ponen las doctrinas. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito que en el periódico salía oración fuerte al Espíritu Santo. O sea que hay hermanos que todavía no tienen los conceptos de Dios claros y creen que ellos solo tienen al Hijo con ellos. Otros creen que solo tienen al Espíritu. Y muchos ni siquiera creen que tienen al Padre. Pero es más fácil entre los cristianos creer que tienen el Espíritu o que tienen al Hijo, porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene al Padre. Porque como ya vimos, ahora van a poder entender ustedes primera, segunda y tercera de Juan, lo que es anticristo. Porque ya esto nos prepara para entender lo que es el anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que Dios vino en carne, no es de Dios. Y ya nos enseña: amados, no creáis a todo espíritu. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo, porque los dos son el mismo. Y creer que Jesucristo no es Dios es anticristo, porque Él es Dios encarnado. Amén. Entonces, con su página 229, el que entra, porque aquí estamos hablando del Espíritu, el que entra, el aplicador. En la Trinidad Divina, el Padre es la fuente, el Hijo es la expresión. Ahora necesitamos ver que el Espíritu es el que entra de la Trinidad de Dios, el aplicador. El Padre planifica,
el Hijo efectúa y el Espíritu aplica. Así que tenemos planificador, el que efectúa y aplicador. Ahora el Espíritu viene y aplica todo lo que el Padre planifica y lo que el Hijo efectúa. Aquí tenemos a los tres de la Trinidad trabajando juntos. El planificador es la fuente, el que efectúa es la expresión y el que aplica, el que entra en nosotros. Cuando el Espíritu como aplicador entra en nosotros, Él trae con Él todo lo que el Padre ha planificado y el Hijo ha efectuado. Este es el trabajo del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, para dispensarse a sí mismo, y todo lo que ha planificado y efectuado lo está aplicando ahora a nuestro ser. Miren, gloria a Dios. Un versículo en el Evangelio de Juan que habla del entrar del Espíritu en nosotros es Juan 14:17. Juan 14:17, que dice: el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, es Cristo. Ahora vamos a hablar pues de que el Espíritu es Cristo. Miren, esto está bien tremendo, porque ahora, así como nos demostró que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, ahora nos va a demostrar por la misma Escritura que el Espíritu es el Padre y que el Espíritu es el Hijo. Mire, el Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahí estaba Él, era Cristo, y estará adentro de ustedes, estará en vosotros. Pues ahora tenemos que entender que el Espíritu de realidad, este Espíritu morador, es Dios mismo en nosotros como Padre y como Hijo por el Espíritu. Entonces, este versículo habla respecto al Espíritu morador. Esta es la primera mención del Espíritu morador, un asunto que está totalmente desarrollado en las epístolas. Vamos a 1 Corintios 6:19. Vean que este pensamiento se desarrolla en las epístolas. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora con vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque el Espíritu es Cristo. Amén. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, Juan 20:22 también indica que el Espíritu entra en nosotros. Juan 20:22. El Espíritu entra en nosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Esta es la promesa de Juan 14:17, que no estaríamos huérfanos. El hecho de que el Señor se soplara dentro de sus discípulos era el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo como consolador. Entonces ya ahí ustedes van a saber que la promesa del Padre es Joel 2:20. Pongan Joel 2:20 y aprendan a distinguir la promesa del Padre y la promesa del Hijo, porque hay promesa del Padre. Mire, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Joel 2:20, siga en 21. Tierra no te... ¿Cuál es el versículo que dice y en los postreros tiempos? Más para atrás, ¿ah? Echa para atrás, mijo. 2:28. Joel 2:28, ponga. Entonces está más para adelante. Y tú me estabas echando para atrás. Joel 2:28
Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos. Esta es la promesa del Padre. O sea que ahí en ese contexto ustedes van a encontrar que es la promesa del Padre, es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero la promesa del Hijo es no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador. Entonces la promesa del Hijo es que el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros, y la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu iba a estar sobre nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu adentro y el Espíritu sobre, ¿verdad? Entonces adentro es el soplo, sobre es el viento recio. Adentro es Juan 20:22, sobre es Hechos 2. Amén. Muy bien, entonces ya sabemos que el Espíritu entra. Luego vamos a hablar de otro puntito, la consumación del Dios triuno. Con estas enseñanzas ustedes van aprendiendo también por qué Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Padre no es un producto terminado, el Hijo no es un producto terminado, pero el Espíritu es la consumación del Dios triuno. El que rechaza el Espíritu Santo, ese no tiene perdón, porque es Dios como producto terminado. Entonces la consumación del Dios triuno. Si leemos Juan 14 del 16 al 24 cuidadosamente, veremos que el Espíritu es la persona ultimada del Dios triuno. Vamos a leerlo. Juan 14, versículos del 16 al 21, dijimos, al 24. Lo vamos a leer despacito. Capítulo 14, versículos 16, ahí está, ¿verdad? Fíjense, ahí está hablando Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20. En aquel día, el día de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Miren cómo está explicando Dios. Está explicando de que cuando Él vaya a la cruz y cuando resucite, que es en aquel día, en el día de la resurrección, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre. Amén. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces Dios, a través de ese proceso, se hace uno con nosotros. No hay otra manera como Dios se haga uno con el hombre si no pasa por el proceso de encarnación, muerte, resurrección, y entonces se puede hacer uno. Pero vamos a entender pues qué significa eso. Versículo cuál nos toca, el 21, para ver la consumación. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Siguiente, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y por último, el 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Entonces, si leemos esos versículos cuidadosamente, nos damos cuenta que el Espíritu es la persona ultimada del Dios triuno. En otras palabras, el Espíritu es la consumación del Dios triuno, usando la palabra ultimada y consumación para referirnos al Espíritu, siendo el que entra como Dios triuno dentro de nosotros. O sea que la consumación de Dios,
lo que Dios ya obtiene como producto completo en su proceso, es lo que entra en nosotros. Amén. Entonces hemos visto que el Padre habita en luz inaccesible, lo dice 1 Timoteo 6:16. Luego el Hijo vino como la expresión del Padre, la expresión del Dios inaccesible e invisible, el que está en el seno del Padre, de acuerdo a Juan 1:18. Aunque el Hijo vino como la expresión del Padre, eso no era lo ultimado, lo consumado, el Dios triuno viniendo. Después que el Hijo vino para expresar al Padre, el Espíritu vino como la realización del Hijo. Es bien importante que nosotros entendamos que el Espíritu es la realización del Hijo. O sea que cuando nosotros le decimos Señor Jesús, estamos tocando el Espíritu Santo, porque eso es. Entonces hay fuente, hay expresión y hay realización. Ahora sí ya me entienden si les digo, hermanos, hay fuente, hay expresión y hay realización. ¿Verdad? Entonces Dios es la fuente como Padre, Cristo es la expresión del Padre y la realización de ellos dos, el Espíritu Santo. Por eso se llama espíritu de realidad. A nosotros nos ponen espíritu de verdad, pero en realidad, valga la redundancia, en realidad la realidad es que Dios vino como una realidad. Miren cómo dice ahí en Juan 1. En Juan 1 dice que en Juan 1:17, ¿verdad? La ley nos vino por Moisés, miren. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad nos vinieron por medio de Jesucristo. O sea que la realización de Dios, pues, es que por eso al no traducirnos bien la Biblia, nos roban lo que realmente nos deberían de enseñar. Ya vimos que hay fuente, origen, ya vimos que hay expresión y realización. Entonces cuando yo les hablo a ustedes de la realización, les estoy hablando de que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la realización de Dios nos vienen por medio de Jesucristo. O sea que Jesucristo trae a nosotros algo real. Ahora noten, porque esto nos lleva a meternos más a la palabra. Si Cristo es la realidad de Dios, porque a nosotros nos traducen verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero yo soy el camino, la realidad y la vida. ¿Ok? Entonces, cuando ya entendemos lo que es Dios como una realidad, porque la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. La gracia y la realidad. En el Antiguo Testamento no había realidad, todo era sombra, no había realidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios nos está hablando, dice que Dios busca adoradores en espíritu y en realidad. En espíritu y en realidad. O sea que ya no los quiere del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento, ello era todo exterior. Ahora Él busca Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, espíritu humano, y en realidad es el Espíritu de Dios, la realidad que entra en el espíritu de ellos, es necesario que adoren, porque los adoradores a los que le está hablando allí en el capítulo 4, el contexto es de una mujer samaritana, una mujer que dice que viene, que ella le pregunta en dónde hay que adorar, porque le dice, porque a ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, a nosotros nos enseñaron que hay que adorar en el monte Gerizim, y el Señor le dijo, mujer, la hora viene, ya no hay que adorar en ningún lugar físico, ahora hay que adorar en el Espíritu, porque ahora hay realidad para el Espíritu. Amén. Pero cuesta explicarlo, hermanos. No vayan a creer que para mí es bien fácil. Cuesta explicarlo. Y noten que hasta ahorita puede ser que alguien vio
Oh, la fuente, la expresión, la realización. Dios realizado. Dios es realizado en el Espíritu Santo. El Espíritu es la realización de Dios. Gracias al Señor que pudimos avanzar un poquito, porque ahí tengo ese punto, ahí lo leen en su casa, en la página 230, ahí lo estudian, fuente, expresión y realización. Apenas vamos por 30 y son 52. Ahora sí me van a entender qué quiere decir que es para dispensarse y mezclarse con nosotros. O sea, miren cómo dice, nosotros no solo somos llenos de con el Dios triuno, sino que somos sumergidos dentro de Él. Para nosotros estar llenos con Él significa que Él está dentro de nosotros. Decir que hemos sido bautizados en Él significa que estamos en Él. Esta es la realidad del mezclarnos con el Dios triuno. Continuamente el Dios triuno se está dispensando dentro de nosotros y nosotros estamos siendo sumergidos dentro de Él para ser mezclados con Él. Cuando Él se mezcla con nosotros, simultáneamente Él nos hace una unidad con Él. Es esta manera que Él nos hace la morada del Padre, la casa del Padre. Todas las moradas de la casa del Padre son las ramas de la vida universal de Juan 15, porque ahí ya no lo va a explicar como la casa, sino que ahí lo va a explicar como un árbol, para que otra vez entendamos que estamos pegados a Él. Amén. La vid es la casa del Padre, las ramas de la vid son las moradas de la casa del Padre. Si entendemos eso, deberíamos decir: aleluya, soy una de las moradas de la casa del Padre y una de las ramas de la vid. De las ramas dije, no ranas, ¿ok? Soy una de las ramas de la vid. ¿Qué es lo que hace posible que nosotros seamos las moradas de la casa del Padre y las ramas de la vid? Esto no es posible por lo que somos en naturaleza, por lo que somos en nuestro ser natural. Nosotros podemos ser la morada, la casa del Padre y ramas de la vida universal solo siendo mezclados con el Dios triuno. Necesitamos el Espíritu como la realización del Dios triuno para llenarnos y saturarnos, y necesitamos ser sumergidos en ese Espíritu. Luego el Espíritu será uno con nosotros y nosotros uno con el Espíritu. De esta manera nuestro ser regenerado y el Espíritu vienen a ser una entidad, y esta entidad es una morada de la casa del Padre y una rama de la vid. Esto es maravilloso. Venimos a ser moradas y ramas a través de la dispensación del Dios mismo dentro de nosotros, mezclándose Él con nosotros. No tome este mensaje del Espíritu meramente como una doctrina. Mientras escucha o lee este mensaje, necesita considerarlo a la luz de su experiencia. De acuerdo a su experiencia, ¿no es acaso la vida cristiana el dispensar de Dios en nosotros? Podemos testificar por experiencia propia que la vida cristiana es el dispensar de Dios en nosotros. Cuando experimentamos al Dios triuno dispensándose dentro de nosotros, entendemos que en Él somos excelentes, personas maravillosas. Una hermana casada que experimenta al Dios triuno en esta manera viene a ser una excelente esposa. Y un hermano con este disfrute viene a ser un esposo maravilloso. ¿Se dan cuenta? Mire, a veces nosotros queremos que nos prediquen muchos mensajes prácticos, pero el problema es de que los mensajes prácticos solo son exhortaciones exteriores. Los mensajes prácticos muchas veces solo nos enseñan: pórtate bien, sé un buen marido, sé atento con tu esposa, cuídala, llévala a cenar, tómate un día de la semana para atenderla, conversen los dos, comuníquense. Gloria a Dios, hermano. Pero todo eso se logra únicamente cuando Dios está trabajando en tu interior, porque es hasta que Dios trabaja en tu interior que te vuelves un marido excelente. Porque cuando no es lo mismo que lo gobiernen a uno desde adentro a que lo gobiernen de afuera. Cuando a uno lo gobiernan de afuera, las órdenes caen mal, hermano.
Cuando a uno le están diciendo desde afuera qué tiene que hacer, le cae mal. Mire a los muchachos, mamá, lo mismo me vas a... You're gonna say the same thing, mom. You always tell me the same thing. ¿Por qué? Porque le están dando órdenes exteriores. Pero si el Espíritu Santo trabaja en esa señorita, en esa adolescente, y desde adentro Dios le habla, ella llega, Mom, I'm sorry. Mom, I'm sorry because I didn't behave myself yesterday. Qué lindo, ¿ah? Porque ¿quién la trabajó? La trabajó Dios. ¿Ah? No es lo mismo que me vengan a preguntar, porque a veces me preguntan a mí, hermano Carrillo, ¿y es pecado hacer esto? No es lo mismo que me pregunten a mí a que les digan desde adentro, es pecado. ¿Verdad? Entonces, veamos pues que hay necesidad del estudio de la palabra, porque solo la palabra puede causar dentro de nosotros todos los estragos necesarios, romper caminos y hacer calzada para el Señor, para que cuando alguien se acerque a nosotros y nos pregunte la hora, le contestemos correctamente, ¿verdad? Porque a alguien le preguntan, excuse me, what time is it? I don't have a watch. Y ahí lo lleva, ¿eh? Pero si es cristiano controlado desde adentro, excuse me, what time is it? Oh, I forget my watch, but I think seeing the sun almost in the zenith is almost 12. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos dejamos trabajar por Dios, hermanos, es lindo. Quiero decirles ya para finalizar, allá en Ontario muchas veces las hermanas me dicen a mí, hermano Carrillo, ¿qué les dio a nuestros maridos ayer? Porque vinieron y muchas veces lo que les he dado es pura palabra de Dios. Pura palabra. Y cuando ellos se juntan con su esposa, vienen pero bien ministrados de la palabra de Dios. ¿Cómo llegaron aquel? ¿Cómo llegaron, hermana? Cuando fueron allá con nosotros a la montaña. ¿Cómo llegó Fidel? No venía bien apasionado. Y lo único que le hablamos fue la palabra de Dios los 3 días. The word of God, 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 the word of God. Venía Sixto. Sixto casi no habla, pero dice que venía y dijo, hermano, siento que exploto. ¿Verdad, Sixto? Venía tan cargado de la bendición espiritual. O sea, siento que voy a explotar de bendición. Lorenzo fue un día allá con nosotros. Yo me acuerdo que le marcó su vida al Señor en un retiro en Ontario, porque desde esa vez que vino a Ontario dijo, nunca más ser igual. A Marvin Dios lo cambió aquí en Washington. Mire cómo se cambian las cosas. Aquel es de Ontario y Dios lo cambió aquí en Washington. Aquel es de Washington y lo cambió Dios en Ontario. Porque Marvin vino aquí una vez a estudiar conmigo la palabra y desde esa vez regresó y dijo, hermano Carrillo, aquí en Ontario como que no aprecian lo que Dios le ha dado a usted, pero ahora que yo fui allá, dice, Dios me habló y me dijo que tengo que estudiar su palabra. Porque él vino y aquí, como aquí no había para dónde irse, aquí se tuvo que estar quietecito y Dios lo bendijo porque su palabra bendice, you know. This seminar, these are my last words. I promise you, I'm giving you the last words. But remember that the last words are the most valued words. Porque es como cuando uno se va a morir, las palabras que más valen es cuando ya se va a morir. Las últimas palabras son las mejores. Te dejo un carro a ti, a ti te queda la casa. De veras, las palabras últimas son las mejores. Quiero decirles, si en este seminario ustedes lograron entender que el Padre es la fuente, que el Hijo es por medio de quien Él lleva a cabo todas las cosas, y el Espíritu es la realización de Dios,
Si eso entendieron, ganamos. Entonces ahora ustedes entienden cuando hablamos de lo que está haciendo Dios en nosotros. ¿Verdad? Dios nunca pudo entrar en el hombre como padre, tampoco podía entrar como hijo, pero Él entra como espíritu, porque Él lleva a cabo su proceso. Y a Él no le interesaba entrar como padre, porque al entrar como padre nos mata de una vez. Si Dios entrara como es Él, porque Dios es fuego. Vamos a leer en Isaías y con eso termino, para ver cuántos quieren vivir al lado de Dios. Nos quedamos en el otro consolador y los hermanos encargados de las células se encargan de terminar los folletos. Amén, hermanos. Vamos a Isaías. Isaías 33. Isaías 33, 14. ¿A cuántos les gustaría vivir en el infierno? ¿No les gustaría vivir en el infierno? Si ahí estuviera Dios, no les gustaría vivir. Si supongamos que dijeran que Dios vive en el infierno, no quisieran vivir con Él. Mire pues, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿O quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Porque muchos creen que el infierno, ay, hermano, no saben ni lo que es el infierno. El infierno es Dios, hermanos. ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros habitará? ¿Sabe quién puede vivir en el infierno? Mire pues, siga el versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que no mira televisión, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. La gente no sabe cómo es que Dios funciona, porque Dios es fuego consumidor y ahí Dios está puesto como las llamas eternas. O sea que lo que muchos cristianos no entienden es de que Marcos 9:49, mire pues, por eso muchos cristianos no entienden la Biblia. Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego. Todos. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. La Biblia dice que todos nosotros seremos salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué quiere decir ese versículo? Marvin, tú eres atrevido, te gusta interpretar. Que todos serán salados con fuego y todo juicio será salado con sal. Gracias. No, es que o sea, en el infierno es un lugar de retención, pero de ahí se sale. O sea que ahí el Señor nos está probando, o sea que nos está purificando. Es buen teólogo, hermana Ilma. Dice el Señor que las ofrendas tenían que ser saladas para que no se arruinaran y que a nosotros nos tienen que pasar por el fuego para ver de qué calidad somos. Hasta cantamos los himnos y a veces ni siquiera entendemos. Dice, te pasará por las aguas y no te ahogarás. Te pasará por el fuego y no te quemarás. ¿Cuántos de ustedes saben que
para enseñar algo en el Nuevo Testamento, lo único que se necesita es tener una fotografía del antiguo y poderla presentar. ¿Cuántos se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Se quemaron? Entonces no le tengan miedo al infierno, pues, porque el lloro y el crujir de dientes es para los cristianos. Muchos no saben que el Señor a todos nosotros nos va a probar por fuego. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. ¿14, va? 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero como por fuego. Ya saben ustedes que todos los cristianos tenemos que ser probados por el fuego. Y si somos de verdad lo que decimos ser, la obra es para que nos recompensen, pero el fuego de todas maneras no nos hace daño porque nuestro espíritu es salvo, pero no hay recompensa si la obra se quema, porque la obra puede ser heno, madera y hojarasca, pero si fue oro, plata y piedras preciosas, recompensa por haberla. Pero nosotros somos salvos aunque pasamos por el fuego. Los católicos, una vez un hermano dijo: hermano Carrillo, entonces usted cree en el purgatorio. Así me dijo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Dice, hermano Carrillo, dice, entonces, dice que poniéndole atención a usted, dice, usted como que cree en el purgatorio, ¿verdad, hermano? Le digo, no, hermano, yo no creo en el purgatorio. Yo creo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla del lago de fuego, habla del infierno, habla del Hades, habla de la muerte. La palabra de Dios les enseña a ustedes todo, solo sean buenos estudiantes y Dios les revela su palabra. Todos nosotros los que somos cristianos debemos de saber que a nosotros Dios nos va a probar por fuego. No solamente nuestra salvación, sino que también nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el que tiene miedo al fuego es porque no está preparado. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no tuvieron miedo al fuego. Ellos sabían que hay uno que va con ellos, porque el cuarto varón que andaba con ellos era Cristo. Y entonces dice, no, salgan, los de Amois pueden salir. O sea que usted y yo podemos entrar y salir. Yo le pregunto, ¿ha leído en la Biblia que Cristo fue al infierno? ¿Salió o no salió? Y usted tiene a ese Cristo que puede entrar y salir del infierno. Ahora, si usted no tiene ese Cristo, se achicharrona rápido. Pero no se asusten los nuevos, Nosotros vamos adelantados como 15 años de ustedes, pero ustedes nos van a alcanzar. Ustedes nos van a alcanzar porque al final todos los niños se alcanzan el uno al otro, aunque sean genios al principio, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos que Dios nos está ofreciendo la vida eterna, pero que nosotros tenemos que pasar por lo mismo que pasó Jesús, ¿verdad? Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Primero pasa la cabeza y después el cuerpo. Pero cuando leamos la Biblia, leámosla tal como está escrita. Acuérdense que el Hades es para los cristianos y los judíos. El Hades. La muerte es para los mundanos. El mar, ahí están los demonios. Entonces, cuando ustedes leen la Biblia, léanla con entendimiento, ¿verdad?
el mar dará sus muertos, el Hades dará sus muertos, la muerte dará sus muertos. Lean la palabra. Por ejemplo, si leen la enseñanza de Lázaro y el rico, ustedes se van a dar cuenta que ahí el rico era judío, porque él le dice padre a Abraham, y todos los judíos son hijos de Abraham. Sin embargo, Lázaro es tipo de un gentil, es uno que los perros lo lamen y que está lleno de llagas y está enfermo, y el pobre, ¿verdad? Pero no es que porque Lázaro es gentil y pobre que se salvó, sino que solo está Dios usando esa enseñanza para mostrarnos que el Hades no va a retener a los cristianos ni a los judíos, los va a dar. Y la muerte va a dar también a los muertos, y el mar va a dar a los que están ahí, y todos tienen que salir, porque, por ejemplo, el Hades lo echan al lago de fuego. El lago de fuego es como el basurero, es como el horno donde se termina todo lo que ya Dios no quiere usar. Pero al final el Hades es un espíritu y se personifica, se encarna en una persona y lo meten al lago de fuego. La muerte es un espíritu, pero se personifica. La Santa Muerte se va al infierno. Se va, ¿cómo es? Se va al lago de fuego, ¿verdad? Entonces son espíritus, pero después para castigarlos tienen que corporificarlos, ¿verdad? Porque nada puede recibir castigo si no tiene cuerpo. Aún nosotros, para que Dios nos castigue en la disciplina, tiene que darnos nuestro cuerpo glorificado, ¿verdad? Porque cualquiera que no tiene cuerpo está desnudo ante Dios, y nadie se puede presentar desnudo ante Dios. Tiene que estar vestido para que lo juzgue. Aún a los impíos les va a dar Dios cuerpo para juzgarlos. A todos nos va a juzgar. Entonces terminamos diciendo que el Padre es la fuente. Dígalo. El Hijo es la expresión, y el Espíritu la realización. The realization. Yo le entrego a mi pastor en este momento y le doy gracias a Dios. Gracias a ustedes también, porque ustedes atentamente escucharon todos estos días. Thank you for your time, because I really appreciate your time. Yo aprecio el tiempo de ustedes. Gracias por soportar.